Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenos días, noches. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿ok? Vamos a orar para comenzar nuestro estudio y que el Señor sea el que nos siga guiando, nos siga enseñando. Bendito Dios, gracias Padre por este día, Señor. Gracias porque nos bendices, nos guardas, porque tu mano, Señor, está sobre nosotros, tu amor, Señor, está con cada uno de nosotros. Te pido que esta noche, Señor, tu palabra, Señor, sea un aliento en nuestro corazón, sea alimento en nuestra vida y que podamos seguir aprendiendo más de ti, escudriñando más tus palabras y aprendiendo más cada día de ti. Pongo en tus manos nuestras vidas para que tú nos enseñes, para que tú nos exhortes si es necesario o nos guíes en lo que estamos haciendo. Y que cada día, Señor, tu palabra, Señor, se guarde en nuestro corazón, que cada día tu palabra se escriba en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre. Gracias por los que están aquí. Sigue los bendiciendo y por los que no se pueden conectar o aún no se han podido conectar, también guárdalos, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hoy nos toca el capítulo Lucas 16. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de varias parábolas? Y Jesús sigue compartiendo y sigue hablando por medio de parábolas. Y antes de continuar, ¿qué es una parábola? ¿Qué es lo que... Una parábola es una figura de dicción, o sea, algo figurado, o también llamado una enseñanza en sentido figurado. ¿Sí? Una parábola incluso pueden ser cosas inanimadas que les damos sentido como si fueran vivas, como si estuvieran vivas. Entonces, hay varias cosas en las parábolas en las cuales podemos aprender y es como un ejemplo. También tiene que ver con ilustrar lo que está hablando la persona en ese momento. Tratar de buscar la manera de que la gente escuche y entienda lo mejor posible de lo que él está hablando. Y bueno, en esta ocasión, pues estamos hablando de Lucas y lo que Jesús estaba diciendo en ese momento. Venía diciendo sobre si se acuerdan, sobre la oveja perdida, sobre la moneda perdida y sobre aquel hombre que derrochaba, el hijo pródigo, que derrochó todo lo que tenía. Y en este caso, vamos a empezar a leer Lucas 16, el versículo 1. Lucas 16, versículo 1 y 2. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Versículo 1 empieza diciendo que seguía hablando Jesús a sus discípulos, ¿no? Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús en ese momento? En este caso, lo que leemos del capítulo anterior, ¿qué venía haciendo Jesús en esos momentos? Estaba enseñando, ¿no? Seguía compartiendo la sabiduría de parte del Padre, de él mismo, y seguía enseñando. Aquí dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. ¿Se acuerdan quién más había sido disipador de los bienes? El hijo pródigo. El hijo pródigo. Este hombre no dice que fuera un hombre, un ladrón, no dice que fuera un mayordomo malo con los demás, no dice que era un mayordomo que disipaba los bienes de su amo, o sea, los pagaba además, exageraba sus gastos, ¿no? Por así decirlo. Él fue acusado delante del hombre rico y entonces el hombre rico lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces le dijo que entregara, una traducción viviente dice, prepara un informe final porque voy a despedirte. Entonces hablaba sobre un hombre que derrochaba las riquezas de su amo, pues le pidió cuentas para que y él iba a entregar ya la mayordomía, lo iba a quitar y quizás no lo despedía, a lo mejor lo ponía en otro lado, a lo mejor lo ocupaba para otra cosa, pero ya no iba a tener la misma autoridad que tenía en ese momento. Ese era lo que iba a dejar de hacer. Entonces dice el versículo 2 3 perdón, y de ahí nos vamos a ir hasta el versículo 8. ¿Quién quiere y puede compartir esta parte? Dice, entonces el administrador se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? Mi patrón no me va a dejar seguir siendo su administrador. Ya no tengo fuerzas para trabajar
y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer algo para cuando no tenga trabajo, la gente me reciba en su casa. Entonces llamó a cada uno de los que le debía dinero a su patrón y le dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi patrón? Él le respondió: 4,000 litros de aceite. Entonces el administrador le dijo: toma la cuenta, apúrate y siéntate y escribe una cantidad menor. Escribe 2,000 litros. Entonces fue y le dijo al segundo: ¿y tú cuánto le debes a mi patrón? Él respondió: 30,000 kilos de trigo. El administrador le dijo: toma tu cuenta, pues puedes hacerla por menos. Escribe 25,000. Más tarde el patrón elogió al administrador deshonesto porque lo que había hecho era muy astuto. Si cuando se trata de negocios con sus semejantes, la gente mundana es más astuta que la gente espiritual. ¿Qué hizo el mayordomo? Dice que como él sabía que ya no iba a poder seguir en ese lugar, en esa mayordomía de cuidar las cosas, pues buscó hacer algo que le pudiera permitir seguir adelante con su vida y no perderlo todo, ¿no? Quizás hasta más adelante hubiera buscado ser mayordomo en otro lado, quizás no. Pero dice que él estaba pensando y dice, bueno, ya no puedo cavar, o sea, no puedo trabajar haciendo cosas manuales y mendigar, pues tampoco puedo, o sea, me da vergüenza, o sea, no quiero hacer eso. Entonces dice que, pues lo que hizo fue buscar a las que le debían a su amo y les preguntó, bueno, ¿tú cuánto le debes a mi amo? Y este hombre primero que le debía este aceite, le dijo, pues le debo, en la versión 60 dice 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta. O sea, él no lo hizo, no hizo agarro y cambió la cuenta, sino quizás ahí por alguna forma tenían un tipo de registro, el mayordomo, y le dijo, toma tu cuenta y siéntate pronto y escribe 50. Y entonces le hizo un descuento del 50%. Y pues pensando en esto también, pues si nosotros debemos en nuestra actualidad, no sé, en una tarjeta de crédito, no sé, 20,000 pesos y alguien, el del gerente nos dice, pues ven, a ver, dime cuánto le debes al banco y ya le decimos, pues son 20,000 y dice, ah, no, toma tu cuenta y sabes que vamos a cambiarla a 10,000 nada más. Pues es algo así, ¿no? Y es algo que dices, ah, no, pues qué buena onda, este mayordomo pues me está ayudando. Esa era la idea, que el mayordomo quería que después ellos le pudieran seguir ayudando también. Él dijo, perdón, dice, y después le dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y igual también a este bajó el 20% aproximadamente. Y entonces cuando el rico se dio cuenta o se enteró de esto, dice que alabó el mayordomo al malo por haber hecho sagazmente. Lo importante de la parábola no es lo que hace el mayordomo en cuestión de, este, de haber hecho algo malo, de alabar que él estaba haciendo cosas despilfarrando su dinero, sino de alabarlo la sagacidad de lo que él estaba haciendo para que él pudiera seguir teniendo ese sustento. Y le dice, y le alabó, dice, al mayordomo malo. Lo voy a leer en la versión NTV, dice, el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Y aquí es donde va a entrar la lección. Aquí es donde Jesús quiere enseñarnos algo. ¿Sí? En el versículo 9 dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Bien, muchas veces, ¿qué hacemos? Eh, Aquí podemos ver sobre la lección que quería Jesús compartir con nosotros. Uno, ¿qué hacemos con nuestros recursos? Nosotros como cristianos a veces no invertimos
con nuestros recursos para compartir con los demás. Y no somos, como decía Jesús en esta parábola, no somos tan astutos como aquellos hombres del mundo que ocupan todas esas riquezas para generar para ellos una ganancia. Y nosotros, como cristianos, a veces no tenemos esa astucia para generar una ganancia eterna, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, para que os reciban en las moradas eternas. Aquí hay una forma de pensar que algunos piensan que esto de ganar amigos por medio de las riquezas injustas quiere decir que puedas compartir el evangelio para que cuando en algún momento tú estés ya en el cielo, esos amigos nos reciban en esas moradas eternas. Esa es una enseñanza que algunos ocupan, y la otra es que es para también nosotros podamos dar en este tiempo, de lo que nosotros damos, para que esas riquezas que nosotros generamos en la tierra, pero que son eternas, el Señor nos lo dé allá en el cielo, ¿no? Entonces, son dos tipos de enseñanza que se pueden sacar aquí. Pero aquí lo importante es qué haces tú con tu dinero, y si tu dinero es más importante que Dios o Dios es más importante que tu dinero. También pensando un poquito en esta parábola, pues nosotros también somos mayordomos, al final de cuentas. Y esa mayordomía, algún día, dice la palabra de Dios, como este mayordomo, le van a pedir cuentas. Y a nosotros nos van a pedir cuentas cuando estemos en la presencia de Dios. Y la lección también es que si Dios nos ha provisto de varias cosas, porque decimos todo es de Dios, no es mi casa, no es mi carro, no es, o sea, Dios te lo ha dado por bondad, por misericordia, por gracia, ¿sí? Y va a llegar el momento en que como a este mayordomo le pidieron cuentas, pues vamos a estar en la presencia de Dios y nos van a pedir cuentas, y saber que lo que hemos utilizado ahora sí que en este mundo haya sido para la honra y la gloria de Dios, no para nuestro beneficio personal, ¿sí? Si Dios te ha dado algo, inclusive tus propios dones, ¿no? ¿Para qué los utilizaste? Ustedes, por ejemplo, ahorita que estoy viendo a Juan Miguel, qué gusto verte, a Dani, ¿no? A Mago, que están en la alabanza, o les dieron dones, los practicaron o los siguen utilizando para darle la gloria y la honra a Dios. Mm. Sí, y eso es también parte de la mayordomía, ¿no? Y me recordé también, y eso yo lo compartí, me tocó compartir lo que dice, que ahora sí que la gente del mundo es a veces más astuta que la gente espiritual o los hijos de Dios, porque no tenemos esa malicia, ¿no? O la pudimos haber tenido, pero cuando te has convertido, tú sabes de qué se trata, o sea, a quién le debes la gloria y la honra y a quién debes de obedecer. Sí, entonces, y ahorita que decía Dani, me acordé de una anécdota rápida, todavía no era cristiano, pero ahora sí que lo digo, gracias a Dios, me tocaba hacer compras bueno, de refacciones de maquinaria pesada, y alguna vez me pusieron un sobre así enfrente. Este, Me dijeron, queremos seguir haciendo negocios contigo. Y yo les dije, ¿saben qué? Bueno, me consideraba en ese momento como mayordomo porque la compañía era de un amigo mío y de una familia que los conozco. Pero es lo mismo, conozco a Dios, y les dije, no, yo lo hago
porque ustedes me están dando un servicio y porque lo están haciendo bien, o sea, pero si me vuelven a ofrecer, nunca voy a volver a hacer negocios con ustedes. Y lo tienes como responsabilidad por tu amigo, por la familia que conoces, pero en este caso nosotros a quién conocemos, a Dios, ¿sí? Y pensando en eso de que vamos a rendir cuentas algún día, ¿sí? ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con las personas que te puse enfrente? ¿Les compartiste? ¿Les hablaste de mí? O sea, ¿utilizaste lo que yo te di para mi honra y mi gloria? Pues yo creo que nunca lo pensamos, ¿no? Pero bueno, ese es el comentario, ¿no? Vamos a continuar leyendo. Esto va a ampliar un poquito más en lo que estamos compartiendo y, y lo voy a leer yo. Dice, ya lo leí el versículo 9. Dice, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y en lo que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, quién nos dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí, a veces, cuando tenemos muchas cosas, muchas riquezas, y nos confundimos, que podríamos confundirnos que todas esas cosas vienen por nuestro trabajo, pues es cuando nosotros no invertimos en poder darle lo que es de Dios y aún incluso invertir en la obra del Señor, más allá de solamente, no sé, dar nuestra ofrenda y los diezmos. Y a veces dejamos que solamente nuestra forma de vivir, esa es buscar a Dios, voy a la iglesia, doy mis diezmos, doy mis ofrendas, quizás no las hago, y ya, ¿no? Y Jesús, como decíamos hace ratito, no quiere que, no, nos dice que no podemos servir a dos amos, o sea, no es que no podemos, ¿cómo decirlo? No tenemos la capacidad para poder servir a dos amos, en este caso a las riquezas o a Dios, porque con uno vamos a quedar mal. Y cuando nuestro Dios son las riquezas, pues el amor al dinero es el principio de todos los males, decía la palabra del Señor, pues lo que va a hacer es alejarnos de Dios. Y en lugar de poder invertir y bendecir a otros, pues no estaremos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos, como decíamos hace rato, con nuestros talentos, nuestros dones, de qué es de poder hablar del reino de los cielos. Y es algo que Jesús les estaba diciendo en ese tiempo o en ese momento a sus discípulos, que tenían que hacer, que, que tenían que ser más astutos que que la mayoría de los judíos, en este caso. Incluso hay unos judíos que hablan sobre Jesús, perdón, aquí unos fariseos habla aquí en la Biblia, diciendo, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Y entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ellos querían justificarse, ellos ganaban esas riquezas a través de los hombres, pero decía, es que eso que ustedes piensan que es correcto, solamente es abominación delante de Dios. Y ese es el amor al dinero, ese es el amor a tus propios bienes, a lo que yo tengo, a buscar, no sé, tener una casa y buscar tener carros, etcétera. Pero no está mal el hecho de que Dios nos bendiga con eso. O sea, no que tenemos que ser pobres y decir, ay, no, no puedo comprar una casa y no puedo comprar un auto porque entonces yo estoy amando al dinero. No, sino que el dinero sea mi prioridad y no que el reino de Dios sea compartido con la gente. Y si con esos recursos que tengo yo puedo ser de bendición a otros, por ejemplo, cuando nosotros llevamos algo a la despensa, nosotros estamos siendo de bendición a otros.
Cuando nosotros llevamos a alguien en nuestro auto porque no tienen los recursos y los apoyamos en alguna forma, todo lo que Dios nos da tiene que ser para exaltarlo a Él. Todo lo que tenemos tiene que ser para que nosotros demos la gloria a Él y no a las riquezas o no al hombre. E incluso nos manda que invertamos también en el reino de los cielos. ¿Sí? Nos dice que invertamos. ¿Cómo? No sé, podemos compartir con la gente de la calle alimentos y compartirle la palabra de Dios. Podemos bendecir a algunos misioneros, podemos este, hacer muchas más cosas, pero tenemos que hacer, no solo nos dice que nos quedemos pensando en que es bueno, sino que lo hagamos. Y eso es algo que yo puedo ver o aprender de esta parte. La siguiente parábola habla sobre la palabra del rico y Lázaro. Hay unos versículos antes, que lo voy a leer rápido, dice sobre la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Y por qué? Pues porque aquí están incluyendo a Juan como uno de los profetas todavía del Antiguo Testamento, aunque estaban ya dentro del Nuevo Pacto. Y desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. O sea, la ley siempre se va a cumplir, lo que Dios dice siempre va a cumplirse. Y dice, y todo el que repudia a su mujer como ejemplo, lo pone acá en la versión, nueva traducción viviente, dice, por ejemplo, un hombre que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con una mujer divorciada de su esposo comete adulterio. Está poniendo como ejemplo lo que es la ley, lo que ellos, por ejemplo, servían, entendían sobre la ley, lo que habían escrito desde hace mucho tiempo. Pero hay quienes piensan que la ley ya iba a ser quitada, por así decirlo, pero Jesús dice, no, esto no significa que la ley haya perdido fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. Entonces, es algo que Jesús estaba diciendo que no iba a pasar nunca, que iba a seguir siendo vigente la ley, aunque mm, nosotros estuviéramos viviendo, bueno, no dice Jesús ahí, pero lo entendemos nosotros que estamos viviendo bajo la gracia ahora, pero que la ley no iba a dejar de existir y no va a dejar de existir. Entonces, continúo con la parábola del rico y Lázaro. ¿Alguien que pueda leer desde el 19 hasta el 31? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Jesús está compartiendo otra parábola. No, no quiere decir que sea real lo que estaba diciendo, aunque dentro de esta historia hay personajes reales como Abraham, como Moisés, los profetas, y que lo dice como si estuviera en una conversación, ¿no? Lo natural es que seamos egoístas como seres humanos y normalmente no.
no seamos compartidos, la verdad. Pero como diría Sara, quizás para nuestra forma de ver como cristianos, lo natural para nosotros sería pues poder compartir con los demás, como Jesús nos enseñó, como Jesús nos enseñaba que, como por ejemplo, cuando el milagro de los 5.000, con unos peces y unos panes, con cinco, él compartió con todos los que estaban ahí. Y quizás para nosotros diríamos, es que debería ser natural poder compartir, ¿no? Pero lo natural es, en el hombre es más es ser egoísta y es más el querer sobresalir, no sé, quitar o obtener y no dar. En este caso, la parábola habla de dos hombres, uno, y que ambos fallecen al mismo tiempo, uno rico y uno pobre, y que sí, pues para nosotros podemos decir, bueno, no debería ser tan difícil poder dar, compartir, ¿no? Pero para un rico sí es muy complicado a veces. Para un rico normalmente siempre quiere ser más rico y normalmente quiere más. Y dar de lo que él ha logrado, ha pensado alcanzar, pues para ellos es difícil. Incluso hay una parte en la palabra del Señor que Jesús dice que es más fácil que entre un camello en la aguja en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, ¿no? Pero no estamos hablando sobre lo que son las riquezas exactamente aquí. Estamos hablando sobre lo duro del corazón que la gente es al escuchar, poder escuchar la palabra de Dios. Decía Angélica hace ratito, cuando decía, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán al que alguno se levantare de los muertos. Y la parábola del hombre rico, es que a veces la gente es muy dura para escuchar. Y estaba este hombre ya en esta parábola diciéndole a Abraham, se manda que vaya, venga Lázaro, ¿no? Primero, y le decía, pues no se puede, pues estamos en una división. Luego dice, manda entonces que vaya y le diga a mi familia para que no vengan ellos aquí. Y está tratando si pudiese, de alguna forma, hacer que la gente y su familia entendiera que tiene que cambiar, que tienen que buscar a Dios. El Jesús mismo decía al final, es que aunque hubiera alguien que resucitara y les fuera y las hablara, no cambiaría. Y lo que nos puede enseñar a nosotros es que la gente a veces le cuesta trabajo y aunque quizás como Lázaro, ¿no? Un hombre, por ejemplo, que podemos recordar que resucitó, quizás como Lázaro hubiera resucitado y nos hubiera hablado, quizás si yo no tengo, si mi corazón sigue alejado de Dios, nunca me voy a acercar. Pero esa es la intención, que nosotros no debemos de dejar o permitir que nuestro corazón sea tan duro como para no escuchar la voluntad de Dios. Es una forma de enseñarnos que tarde o temprano todos vamos a terminar delante de Él, ¿no? Al final, algunos nos vamos a ir rápido y otros pues, quizás tengamos que pasar años sufriendo, no sé. Pero vamos a estar delante de la presencia del Señor y ¿qué vamos a hacer con todo lo que Dios nos dio? ¿Lo vamos a guardar para nosotros o lo vamos a ocupar para el reino del Señor? En nuestro caso, que conocemos al Señor, a lo mejor vamos a seguir guardando para nosotros solamente la salvación o vamos a poder compartirla con la gente que nos rodea, que sea bien, José Luis. No importa, no importa si es una persona que anda en la calle mendigando, si es un vecino que tiene mucho dinero, no importa. O sea, lo importante es que la gente pueda escuchar. Lamentablemente, tarde o temprano, bueno, vamos a estar todos delante del Señor. Bueno, no lamentable, pero a lo que voy es que a lo mejor no toda la gente va a creer al Señor. Y eso pues para nosotros es triste pensar en que la gente se pierda, porque cuando conoces, como decía Mago hace ratito, y disfrutas y sabes quién es Dios, o sea, a veces dices, ¿cómo es posible que la gente no quiera tener una relación con ese Dios? Pero así es. Y nosotros lo que sí es que debemos de buscar la forma de poderles hablar
ser astutos, buscar invertir nuestro tiempo, invertir nuestros dones, invertir lo que Dios nos da y saber que pues todo lo que tenemos es de parte de Dios. Gracias a Dios por eso y no enfocarnos en nuestras riquezas, sino que podamos compartir con lo que Dios nos da. Ujú. Igual también hablando de la última parte de lo que menciona la parábola de el rico y Lázaro, creo que también es importante que nos fijemos en el otro lado, en cuanto le está diciendo de que si tienen a la ley y los profetas, y que si, aunque se levante alguien de los muertos, si no oyen la ley y los profetas no se van a convencer. Creo que también nos está diciendo que las cosas que Dios ya habló son suficientes para que nosotros podamos empezar a creer. También vemos casos en la Biblia en lo que las personas vieron los milagros de Dios y por no tener conocimiento, pues con el tiempo se les olvidaba y se empezaban a quejar. Véase los israelitas a lo largo de toda su historia. Entonces, sobre todo los que salieron con Moisés de Egipto, que vieron las plagas, cómo Dios abrió el mar, pero por no tener también ese conocimiento, pues llegó el momento en el que pasaba algo y otra vez se quejaban. Y a veces también podemos estar nosotros así, ¿no? De que ya hemos visto algunas cosas que ha hecho Dios en nuestra vida, pero si se nos olvida lo que nosotros hemos aprendido acerca de Dios, al rato vamos a estar igual, quejándonos y desesperados y con falta de fe. Y no digo que, pues, o sea, que todos los problemas siempre vamos a estar bien, porque pues como seres humanos también está nuestra parte emocional y a veces es con lo que más batallamos. Pero pues también tenemos que recordar eso, ¿no? Que Dios en su palabra ya nos dio lo que necesitábamos saber, y a lo mejor sí vamos a necesitar diferentes recordatorios a lo largo de nuestra vida, pero pues también no quitarle el peso a lo que Dios nos ha dicho, a lo que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo en su palabra. Amén, amén, amén. Bueno, pues vamos a, vamos a orar para dar gracias a Dios por este tiempo, por su palabra. Algo que sí, y no lo compartí, pero recordaba ahorita es lo que el pastor compartía de a quién le crees, a quién le quieres creer. ¿Quieres seguir creyendo en lo que, como decía Lori, en solamente en lo que tú crees que Dios debe de hacer contigo y lo que tú crees que Dios debería de darte? ¿O quieres creerle a Él de lo que ya te dio, es lo que ya te dijo, ¿no? Decía él que Jesús nos ama y si eso no te es suficiente, o sea, ¿le vas a creer a Dios o no le vas a creer a Dios? ¿No? Y algo que me gustó y me dejó eso en mi corazón es que nosotros tenemos que creerle a Dios o a Jesús de lo que Él nos ha dicho que hagamos. Y no siempre nos va a ser coherente en nuestra forma de pensar, pero Dios tiene propósitos y Dios tiene cosas buenas siempre para nosotros. Bien, vamos a orar. Amén. Bendito Dios, gracias una vez más por tu palabra, Señor. Eh, Gracias, Señor, porque a veces nos complicamos nosotros, Señor, de lo que leemos, de lo que intentamos entender, pero es tu Espíritu Santo el que nos lleva, Señor, a entender tu palabra, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu el que nos mueva y que nos enseñe cada día más y que todo lo que hemos y estamos aprendiendo, Señor, no solo sea en conocimiento, sino también podamos ponerlo en práctica. El que podamos invertir en tu reino, Señor, es importante y permite, Señor, que aprendamos a hacerlo, Señor. Que podamos aprender a invertir en dar, en amar, en bendecir, en cuidar, Señor. Y que no nos quedemos con nada, Señor. Y que al final, Señor, cuando estemos en tu presencia, no pensemos en que no le dije a tal persona, no hice lo suficiente, sino podamos estar delante de ti y decir, Señor, gracias porque estoy contigo e hice todo lo que tú querías que hiciera. Bendice, Señor, a cada uno de los que están aquí, Señor, reunidos y los que escuchen la palabra de Dios también, para que podamos, Señor, también seguir
buscando tu rostro y seguir buscando hacer tu voluntad, Señor. Pon en nosotros ese deseo, ese anhelo de bendecir a los demás, invertir en tu reino, invertir en ti, Señor, invertir en buscarte a ti más y más. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.